Bueno, antes que nada te queríamos agradecer tu predisposición. Para ir comenzando, contame cómo arrancaste, te enganchaste con el atletismo. Tengo entendido que competías antes de ir a Malvinas en el atletismo. Bueno, sí, así es. Yo empecé con el ciclismo allá cuando tenía 12 años hasta los 17 años. Y bueno, después entré al ejército de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral en el año 79, el 2 de abril justamente del año 79. Y bueno, ahí ya dejé del ciclismo por el hecho de estar en la escuela y bueno, ahí prácticamente empecé con el atletismo a competir en distancias cortas y digamos posta de 400, de 4 por 100 y bueno, y eso lo mantuve hasta después de haberme recibido de cabo el 20 de noviembre del año 80 como artillero. Y bueno, desde ahí ya prácticamente empecé a participar en carreras así muy tranqui, o sea, digamos carreras chicas, ¿no? Hasta que fui incursionando en lo que es el atletismo, digamos, a nivel, digamos, si se quiere decir, nacional, maratones, media maratones, a Maratón Adida, por ejemplo, en La Pampa, correr, bueno, en distintas provincias del país, ¿no? Así que, bueno, eso empezó así el atletismo. Y contame, ¿cuándo te convocan para Malvinas? Bueno, o sea, yo cuando nosotros nos enteramos de ir a Malvinas, cuando se toma Malvinas, más o menos yo estaba destinado acá en el grupo de artillería paracaidista 4 de Córdoba, yo ya siendo cabo, nos informan el día más o menos 8, 10 de abril, no recuerdo bien, del 82, que nuestra unidad iba a ir a Malvinas, toda la unidad, que fue la única unidad completa que fue de Córdoba, y fue una cosa muy linda porque, bueno, en el caso mío, eh, yo entré para eso, para defender la patria y defender nuestra bandera si era necesario, y bueno, creo que a partir de ahí se cumplió, digamos, el sueño mío, el deseo mío de cuando tuve aquella idea a los 15 años que me gustaba ingresar, quería ingresar al ejército y ser, bueno, ser soldado, aspirante, y empezó esas ilusiones, esas cosas que yo veía tan lindas en películas, empecé cuando me dijeron eso, digamos, cuando nos da la novedad el jefe de la unidad, bueno, dije, ahí volvió todo ese recuerdo de cuando tenía 15 años de ver una película y decir, voy a participar de una guerra verdadera, cosa que nosotros no sabíamos ninguno, o sea, de los que fuimos ninguno vivimos una guerra anteriormente, entonces era la primera vez y la verdad que en general y en lo personal fue una noticia muy linda, muy linda y bueno, que la tomamos con mucha alegría. Y cuando fueron los primeros días, estaban informados que iba a ser una guerra o se fueron enterando días después, cuando arrancó el primer combate, después del hundimiento del general Belgrano? No, 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 nosotros cuando nos convocaron en el playón de la unidad, nos formaron a todos, después en la brigada, del tema de ir a Malvinas, sí ya sabíamos que si había tomado Malvinas, era muy factible que existiera la guerra, ¿no? Que había muchas probabilidades de que podíamos llegar a tener un enfrentamiento con los ingleses. Y bueno, con todas las charlas que nos daban, era algo de decir, bueno, están tan lejos que a lo mejor no vienen acá a nuestro continente, ¿no? Pero bueno, pero sí, estábamos muy contentos y los primeros días, bueno, que llegamos a Malvinas, fue el 25 de abril cuando nosotros llegamos a Malvinas, porque nosotros salimos el 23 de abril de la unidad, 24 de abril a Comodoro Rivadavia, embarcamos en avión de acá del aeropuerto Córdoba hasta Comodoro y el día 25 llegamos a la noche, a madrugada, a Malvinas, bueno, un lugar, digamos, de noche que no se veía nada, no había luces, no había
era todo viento, llovizna, frío, y después de estar en un clima bastante agradable acá en el continente, nos toma de sorpresa ese frío, ¿no? Ese viento, pero bueno, el hecho de ser joven, yo en ese momento tenía este, 20 años, para mí era, o sea, no se sentía tanto por el hecho de ser joven, ¿no? Como mis compañeros, que en su gran mayoría de los que fuimos, de los 320 que fuimos de acá del grupo, el 80% eran todos gente joven. Entonces, y bueno, llegamos allá y fue algo muy raro, ¿no? La oscuridad, solo se escuchaba el viento y, digamos, el movimiento de tropa, las voces, el movimiento de material, digamos, de proyectiles, cañones, todo lo que era referente a armamento, ¿no? Muy rara, ¿no? Porque estábamos en una ciudad como Córdoba y de repente encontrarnos ahí en la nada, ¿no? Fue cambiando de a poquito nuestra mentalidad y fue cambiando un poquito nuestra curiosidad, o sea, de qué iba a pasar, o sea, la ansiedad, pasaban los días y bueno, todo estaba muy tranquilo hasta que llega el 1 de mayo, pero antes del 1 de mayo, por ejemplo, nosotros prácticamente estábamos como si estuviéramos en un camping, disfrutando de unos días feos, pero bueno, en fin, eh, no pasaba nada. Pero bueno, sí, llegó el 1 de abril, el 1 de mayo, con el primer bombardeo, y, y bueno, y ahí creo que toda la mentalidad nuestra, toda esa risa, esas cosas de joven, de aventura, llegó al punto final y a empezar, digamos, como madurar varios años más, así de un momento a otro, ¿no? Y bueno, y ahí se acabó la risa, se acabó la alegría y bueno, empezó a sentirse el miedo. Nunca nos habían, si bien nosotros tuvimos instrucciones militares que tiramos con los cañones, en lo que era momentos de paz, de instrucción que hacíamos con los cañones, con los fusiles, a partir de ese momento sentimos el miedo y bueno, empezamos a ver que eran proyectiles, digamos, que nos tiraban a nosotros a matar. O sea, que ya no era una instrucción más, sino era ya lo que era la guerra y a empezar a recordar aquellos momentos de las películas cuando yo veía las películas de guerra que tiraban y bueno, yo había herido, qué sé yo, pero bueno, en ese momento no me tocó vivir ningún compañero herido, ni yo herido, ni nada por el estilo, pero bueno, ya sí sentir la explosión y el saber de que el enemigo estaba y que comenzaba la guerra. Hasta que después ya nosotros ese 1 de mayo estuvimos en una posición, digamos, que no era fija, lo que era la posición de grupo de artillería. Nuestros cañones todavía no tenían un destino fijo para instalarlos porque nos faltaba que nos dieran la orden de cambiar de posición. Tal es así que el día 8 de mayo llega la orden de cambiar de posición. Teníamos que cruzar todo Puerto Argentino y ahí en los montes de Zapalquil, que está pegado a los galpones, los cuarteles de los Royal Marine y Puerto Argentino, que fue nuestra posición final, y en donde ahí sí ya tuvimos que instalar todo el armamento, todos los cañones, los automelara, armar nuestra posición, armar nuestro refugio, y cuando empezamos a armar nuestro refugio, metimos la pala unos centímetros y empezó a salir agua, entonces ese día no pudimos armar el refugio por el hecho de que teníamos que hacerlo sobre la superficie de la turba y bueno, esperar hasta el otro día que amaneciera para poder armar los refugios. Pero nos sorprendieron, ahí sí que fue terrible porque empezó el primer cañoneo de las fuerzas navales de los ingleses y a tirar en nuestras posiciones donde estábamos instalados, tipo, calculo que habrán sido las 8 de la noche, sí, más aproximadamente. eh, Empezamos a sentir las explosiones y a que los proyectiles caían sobre nuestra posición
y corrimos más o menos unos 100 metros hasta donde están las piedras, que son los montes de piedra ahí de Zapperkin, y ahí nos resguardamos toda la noche, hasta el otro día que amaneció, porque había sido bombardeada toda la posición de combate donde nos habían designado. Así que bueno, fue volver de nuevo, bajar del cerro y dormir esa noche ahí, y sentir el bombardeo de los cañones de la flota inglesa. Fue la verdad que terrible, sensaciones distintas, ¿no? Tener una experiencia que nunca lo imaginamos, ¿no? Porque uno dice, yo me preparo para la guerra, pero de ahí a prepararte y estar en una guerra es algo totalmente distinto, porque, como te dije anteriormente, una cosa es tirar con los cañones y que nadie te tire, y otra cosa es quizá el enemigo o que el cañoneo o o sea, te disparen a- o sea, para hacerte daño, porque la guerra es así. Ahí creo que en la guerra comprobamos de que no es bien para nadie, la guerra no soluciona a nadie, sino sufrimientos de ambos lados, de familiares, de gente que nos esperaba para volver, para tener un regreso digno de Malvinas después de que terminara todo esto, pero bueno, ahí empezó como a cambiar nuestra mentalidad y bueno, de decir, después de hablar con mis amigos, ahí, de decir, hablar, cuando volvamos, nos juntaremos, vamos a ir a un boliche con nuestras novias y qué sé yo, todas esas cosas, ya como que eso ya quedó de lado y a medida que pasaba el tiempo era o sea, mínimas posibilidades de decir vamos a volver y encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Entonces fue cambiando nuestra mentalidad, fue superando el miedo, si bien el miedo existía constantemente, pero ya se superaba porque era la misma adrenalina, la misma esa digamos, esa gana que le ponían todos mis compañeros, o sea, de no seguir con el miedo, sino de superarlo y enfrentarlo y ponerle el pecho y dar todo de sí para que todo saliera bien y bueno, para demostrar a nuestro enemigo que no éramos ningunos tiernos, ninguno blandito, pero fue complicado. Bueno, y esa noche, al otro día amanecimos, volviendo al tema del regreso del primer día de destinos ahí en esa posición de tiro, eh, armamos las posiciones, los refugios sobre la superficie, y bueno, y los primeros tiempos era soportar el bombardeo de ellos porque nuestros cañones no estaban al alcance de la flota, digamos, y en cambio ellos sí, y aparte nuestros otomelaras tenían un alcance de 10 kilómetros y ellos con la flota tiraron desde 20 y pico kilómetros, así que era imposible este, que nosotros pudiéramos tirar con nuestros cañones. Sí, había dos cañones, dos obuses Schneider de 155 milímetros que estaban ahí bien en Puerto Argentino, en el mismo pueblo, que eran los únicos que respondían a la agresión de los ingleses, y de esa forma como que se moderaba un poco digamos, el bombardeo de ellos, entonces podíamos más o menos relajarnos un poco, pero era constante, todas las noches, era la acción psicológica de ellos, era toda la noche bombardear, o sea, y de día, bueno, teníamos que prepararnos, pero hasta que empezó a hacer ya el ataque de la Fuerza Aérea de los aviones de ellos, era de noche nada más que bombardeaban las flotas inglesas. ¿Qué rol ocupaba ese? Jefe del pelotón de construcciones telefónicas. Mi misión era mantener la comunicación telefónica entre el observador, entre el CDT y los cañones y el jefe del cañón, el jefe de pieza, de manera tal de que poder así corregir las órdenes de deriva y alza que daba el observador adelantado y llegaba al centro de dirección de tiro y de ahí le trasladaba todas esas coordenadas al jefe del cañón para que efectuara el tiro hacia el blanco, y nuestra misión era instalarla, ahí no existía celular, no existía handy,
no existía, digamos, pero digamos era cable, enterrar los cables en un diámetro, te digo aproximadamente, donde estaban los 6 cañones, que eran de un diámetro de 100 metros, en donde estaban todos los cañones, y había que hacer los tendidos de telefónicos, enterrando el cable a las 6 piezas, a los 6 cañones, y para que ellos pudieran ejecutar el fuego, porque si no existía la comunicación, si no existía eso, prácticamente los obuses de Otomé quedaban inhabilitados, no servían porque no tenían las órdenes y las coordenadas, la deriva y el alza que tenía que tener para efectuar el disparo hacia el blanco. Entonces, bueno, en eso tenía 6 soldados, eh, y bueno, y cada vez que se cortaba un cable o que caía una bomba o una esquirla cortaba un cable, había que ir a arreglarlo. Y ya no existía refugio, no existía ninguna protección para nosotros porque sí o sí lo teníamos que arreglar. Y bueno, sentir nada más que, digamos, ese sonido de como algo que salpicaba en la turba, que eran las esquilas de los camiones, ¿no? De los proyectiles que tiraban los ingleses. Las esquilas salpicaban y hacían tic, 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 o sea, ya sentíamos eso, pero ya no nos importaba, o sea, sabíamos de que en algún momento nos iba a tocar, ya no existía miedo, adrenalina, el coraje, el valor de los 6 soldados que estuvieron conmigo y así hablando en general del resto, ¿no? Pero yo hablo de 1.000 soldados que estuvieron en, en ese rol de combate, no, era todo compañerismo, ahí no existía el cabo, no existía el soldado, éramos hermanos y todos nos daban una mano. Si había que arreglar un cable, íbamos todos y no importaba si nos arriesgamos, ya no pensábamos, ya prácticamente es como que había que hacerlo y había que hacerlo y lo hacíamos con gusto y a veces nos divertíamos por ahí porque caía una bomba cerca o sentíamos el silbido del proyectil que nosotros sabíamos, ya hasta eso habíamos calculado, de acuerdo al silbido del proyectil, caía cerca o lejos nuestro. Entonces nos decíamos entre nosotros, ese va a caer cerca, no, ese le erraron, pero mal, le decíamos nosotros, entre nosotros hablando así, pero es una cosa increíble, ¿no? De estar en eso, uno ahora que ya son uno grande y se pone a pensar en todo eso, dice, uy, qué bárbaro, ¿no? Pero era una cosa que no nos sacaba esa fuerza, esa ganas de seguir combatiendo y bueno, de hacerle ver a ellos que nosotros también podíamos, a pesar del armamento que teníamos, que era muy precario, pero que sin duda a ellos les dio mucho trabajo y hoy en día el comentario de nuestro enemigo, que es lo más importante que nos puede pasar, y es un orgullo para todos los que fuimos a Malvinas, es escuchar y ver libros, películas, grabaciones de nuestro enemigo, de los ingleses, de hablar de que increíble la resistencia que le hicimos dar, cómo lo hicimos sufrir y que prácticamente ellos pensaban de que llegaban una mañana temprano y a la tarde ya se iban porque nosotros teníamos gomera, según ellos, pero no fue así y las bajas que le causamos fueron terribles. Lamentablemente ellos no dicen la cantidad de bajas que tuvieron porque recién se va a abrir la verdadera historia de lo que fue la guerra para los ingleses en el año 2077. Los archivos se van a abrir en ese año, ya no vamos a estar. Así que, pero sí, la verdad que un rol de combate que, en definitiva, tanto el mío como el de que estaban mis compañeros en las piezas, como el que estaba con el teléfono o buscando un proyectil, era todo un riesgo y en donde, bueno, o sea, había que hacerlo. Y bueno, en ese sentido yo me siento orgulloso porque cumplí mi misión, porque estuve a la altura de las circunstancias y gracias a mis compañeros, a los soldados, a mis hermanos que estuvieron conmigo, que me cuidaban a mí, yo los cuidaba a ellos y éramos una familia donde había que ayudarse mutuamente y bueno, hoy puedo decir que gracias a eso y gracias a Dios especialmente, yo estoy acá hablando con ustedes. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó estando ahí? Lo más difícil fue el final. Si bien no se firmó, o sea, se firmó un cese de fuego porque no hubo rendición,
digamos, en los últimos días, esos fueron días terribles, los últimos 4 días especialmente, porque yo no me acuerdo de haber dormido, comido o no sé. Creo que sí, pero muy espaciado dormir, no sé. Pero bueno, fue lo más duro porque en donde empezábamos a tener compañeros heridos. Se cumplen 43 años de la muerte de 2 soldados de nuestra unidad que murieron en Malvinas. Se cumple también 43 años de entrega de la vida de estos 3 héroes de Malvinas que son pertenecientes al grupo de artillería y que descansan en Malvinas. Eso fue lo más duro, saber de que habían caído 2 hermanos, ahí empezamos a sentirnos, la verdad que mal, mal, y verlos heridos y después, terminado la guerra, el 14 de junio fue la parte que a mí me marcó mucho porque con otros compañeros más tuvimos que recoger a nuestros hermanos muertos de otras unidades para llevarlos al cementerio que estaba en la parte de atrás del cementerio civil de los ingleses, eh, llevarlos en una camilla, identificarlos y ponerlos en una fosa grande para darle sepultura, ¿no? Eso después se modificó, se abrieron todas esas fosas, se identificaron todos los cuerpos que estaban ahí y hoy descansan en Darwin. Pero la parte más dura fue esa, recorrer el campo de combate y buscar a los muertos, a nuestros héroes y eh, dejarlos ahí, enterrarlos. Eso fue lo más duro. Entendemos que es fuerte Vamos. más en estas fechas, están por cumplir Así es, 43 sí. años Yo siempre voy a del las charlas final. a los colegios y bueno, últimamente se nota que me estoy poniendo viejo porque por ahí, viste, no podemos evitar estas lágrimas, viste, este dolor interno que quedará para siempre, ¿no? Porque esto no se olvida. Esto estás bien, no solamente en esta fecha, eh, vive entre nosotros este dolor, esta tristeza, esto de pensar, por ejemplo, que yo formé una familia, tengo mi familia, gracias a Dios, y que ellos lamentablemente no lo pudieron hacer, no pudieron reencontrarse con su familia, con sus seres queridos, y es doloroso, ¿no? Y gracias a Dios yo tengo la suerte de poder haber ido a Malvinas 2 veces, en el 2012 y en el 2017 a correr el maratón más alto del mundo y visitar a mis hermanos, a mis héroes que descansan y custodian nuestras islas. Sí, a ver, nos emociona a todos, o sea, vos que lo viviste en primera persona, obviamente es más fuerte, pero bueno, a todos los argentinos nos conmueve, nos sigue conmoviendo Malvinas y mismo a generaciones como las nuestras, que nacimos después de Malvinas y que tenemos ese sentido de pertenencia con Malvinas que lo llevamos a flor de piel. Así es, y bueno, eso para nosotros es muy importante que ustedes, la juventud, los que están en algún medio, eh, yo tengo nietos de 5 años, tengo nietos, el más grande que va a cumplir 23, tengo 9 nietos, 23, 18, eh, Pedrito de 10 y bueno, están los otros nietos de 3 de 5 años, y 2 mellizos y una sola nieta mía. Que bueno, yo siempre digo y hablo especialmente con mis nietos más grandes y mis hijos, tengo 5 hijos, el más grande ya va a cumplir 42 años, el más chico tiene 17. Y hablo con ellos, o sea, que ellos son los que se van a hacer cargo cuando ya no quede un veterano más, porque lamentablemente por problemas de salud, eh, todos los días muere un veterano. Y bueno, Malvinas, la causa Malvinas,
lo que pasó en Malvinas no se debe olvidar y se debe recordar siempre. Y bueno, ellos son, tanto ellos como ustedes, la juventud toda, de que la causa Malvinas no muera jamás. Hoy la gente tiene la posibilidad de conocer un soldado que estuvo en la guerra, que defendió la patria, tiene la posibilidad de saber quiénes fueron los héroes que dieron la vida por la patria y de conocer también en foto, pero que fueron a una guerra y compartir momentos con los que volvieron, ¿no? Hoy sí, estamos acá y gracias a Dios el pueblo, el pueblo todo nos valora últimamente, nos sentimos muy queridos. Es una caricia al alma saber de que eh, mm, nos tienen en cuenta y nos saludan o nos abrazan, nos invitan a charlas, vamos a los colegios y es todo muy lindo. Yo lo puedo hacer, gracias a Dios puedo ir a los colegios y dar charlas, y cosas que, bueno, lamentablemente hay hermanos que no lo pueden hacer porque eh, sufren mucho o no lo quieren hacer porque les cuesta mucho contar lo que pasó en la historia, lo que pasó en la guerra. En mi caso personal, gracias a Dios, no, y me interesa contarlo porque quiero que se sepa, y el día que no quede ninguno, la causa Malvina sea algo que sea normal hablarlo en todos lados y que no se olvide. ¿Tardaste un tiempo entre que se van de Malvinas y hasta volver a tu ciudad? ¿O fue directo? ¿Cuánto tiempo pasó, mejor dicho? Bueno, no, o sea, yo el tiempo que pasamos tuvimos, bueno, dos días prisioneros y después ya nos trasladaron a Puerto Madryn en el Canberra y llegamos el 20 de junio de ahí de Puerto Madryn, llegamos a Campo de Mayo el 20 de junio, justo para el Día de la Bandera, y a los 2 días, 22 de junio, 22, 23, ya llegamos acá a Córdoba, a Calera. Eh, y bueno, yo soy nacido en San Luis, tengo mi familia en San Luis, solo que yo estaba destinado acá en Córdoba. Entonces, bueno, nos esperaban ahí algunos familiares porque no se sabía dónde íbamos a desembarcar del tren, porque en primera instancia íbamos a bajarnos ahí acá en la estación de tren en Mitre, cubriéndonos y nos ocultaban para no tener contacto con la gente, porque toda la gente que sabía que nosotros veníamos estaba en la estación de tren de Mitre. Y después tuvieron que ir hasta Calera. Y allá, bueno, yo estaba de novio ya, hoy con Sonia, hoy mi esposa, madre de mis hijos, mi suegra Vilma, esperándome allá. Esas fueron mis familiares, pero fue muy lindo, o sea, reencontrarnos de nuevo y un abrazo. Me miraban, me revisaban, me tocaban si no tenía nada, si estaba bien. Y bueno, eso la verdad que fue una alegría muy grande para todos y para los que volvimos, para los familiares de los que volvimos. Y triste también porque hubo familiares que fueron y no se encontraron con sus seres queridos. Algunos ya sabían de que habían sido heridos o que habían fallecido, pero fue, digamos, algunos que los que no sabían, fue complicado, triste. Y bueno, y en mi caso personal, feliz de haber estado ahí y haberme reencontrado con ellos. Y después volví ya como a la semana, sí, semana y algo, nos dieron unos días de vacaciones y ahí sí pude ir a San Luis a ver a mi madre y a mi padre, ya bastante relajado, bastante tranquilo. eh, y bueno, y encontrarme con ellos fue, fue muy lindo. Y bueno, los vecinos de mi casa me saludaban y fue emotivo y, y lo disfruté mucho. Y bueno, y siempre, como dije, le doy gracias a Dios por haberme dejado seguir en esta vida y poder reencontrarme con todos ellos. Decís ahí que el contacto y el recibimiento de ellos fue muy cálido, de toda la gente cercana.
pero ¿cómo lo viviste con el resto de las personas? En ese momento, como que nosotros no teníamos otra cosa en la cabeza, ¿no? El único pensamiento, en mi caso personal, era reencontrarme con mi familia, mis seres queridos, mis amigos. Hoy en día, lo que a mí me hubiese gustado a mí, si la guerra hubiese sido ayer, era que nos recibiera a pesar de la finalización de la guerra y de que nuestra bandera no siguiera flameando en Malvinas, pero que la gente nos recibiera eh, con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho amor. No, creo que nos merecíamos eso, porque no combatimos con una fuerza que no estaba preparada, con un enemigo que no estaba preparado. Nosotros tuvimos una guerra, enfrentamos al país que con más poderío en todo, en experiencia de guerra, en armamento, que tenía el apoyo de todos sus aliados. Y para colmo, lo más triste y que todavía, bueno, reniego y por ahí me, bueno, nos molesta todo, es que nuestros hermanos chilenos nos hayan traicionado de esa forma. Y lo más triste es que todavía siguen, porque yo pasé 2 veces por Chile cuando fui a correr a Malvinas, y como que ellos son felices no digo todos, pero en su gran mayoría, son felices de haber apoyado a Inglaterra y no a nosotros, que somos hermanos sudamericanos. Pero bueno, en ese momento no se podía. eh, Estábamos en un régimen militar y en ese momento no me llamó mucho la atención. Yo quería volver, estar con mi familia, con mis seres queridos y disfrutar eso y disfrutar de la vida, ¿no? ¿Llegaste a ir a Chile y en el caso de que haya sido, pudiste tratar con gente de Chile que pensaba sobre Malvinas? No, no, porque nosotros estuvimos ahí, cuando fuimos a correr las 2 veces, hicimos noche en Punta Arena, pero no tuve contacto. Sí tuve contacto en Malvinas con chilenos, en un restaurante que es de un chileno, pero que nos atendía muy bien. O sea, la verdad que no nos podemos quejar. Sí, nos molestaba mucho, especialmente cuando íbamos a recorrer todo lo que era Puerto Argentino, porque lamentablemente para ir a Malvinas tenés que tomar una semana, tenés que quedarte en Malvinas porque tenés un vuelo el sábado, que llegás a Malvinas un sábado a las 2 de la tarde y esperas hasta el otro sábado para regresar al continente. Entonces todos esos días de la semana, el lunes, martes, miércoles y todo, era ir a comer o ir a dar una vuelta, recorrer obviamente las posiciones de combate, todas las posiciones de combate y los cementerios. Lo primero que hicimos fue correr el domingo y el lunes ir al cementerio. Después recorrer en mi posición de combate y hay muchos casos en que este, los mismos chilenos, ahí no se puede mostrar la bandera argentina en ningún lugar. Y bueno, no sé, yo me sacaba fotos en la posición de combate, en el cementerio, y había, digo, o caminaba por ahí mostrando, queriéndome sacar una foto ahí en Puerto Argentino, y había chilenos que directamente iban a la policía y denunciaban, así a mí, en el caso mío no me pasó, pero a varios sí, de denunciar de que andamos mostrando la bandera y la policía te arrestaba. Tal es así que hubo un caso en que quedaron muchos, un contingente de argentinos quedó detenido porque había mostrado la bandera argentina. Tal es así que cuando uno llega al aeropuerto de Malvinas, hay un cartel que dice que no podemos mostrar nuestra insignia patria los argentinos. ¿Y con los ingleses, con ex soldados ingleses, llegaste a tener contacto cuando fuiste a Malvinas? Las dos veces que fui a Malvinas tuve la suerte de charlar con soldados ingleses que habían ido a correr a Malvinas. Y la verdad, señores, en todo sentido, una charla muy cordial, muy como decíamos, hablábamos entre ellos. A mí, bueno, yo inglés no sé nada, pero sí, cuando fui en el 2012 me traducía un amigo y en el 2017 me hacía la traducción mi hijo y un chico que corrió también en Malvinas del grupo mío.
Y bueno, ellos muy cordiales, hablábamos de la posición de combate que ellos habían estado, la posición de combate que yo había estado, realmente que ellos creían de que más de 2 días no pasaban en Malvinas, que se iban a volver a su casa, y que vieron la resistencia que tuvieron y que quedaron muy impresionados, y más aún cuando se firma el cese de fuego y que ellos ven el armamento que nosotros teníamos, y nosotros veíamos el armamento que ellos traían cuando estaban prisioneros, era increíble. A ellos les llamó mucho la atención y realmente me decía que realmente qué coraje, el valor del soldado argentino, de tantos jóvenes que había, vamos, y encima de la primera guerra que habíamos tenido, que la resistencia que ellos tuvieron no lo pueden creer, o sea que era algo terrible, que lo sufrieron muchísimo. Y eso a nosotros no, nos gusta, y porque no es fácil combatir con una potencia mundial como es Inglaterra. No es fácil enfrentar a gente con tanta experiencia y uno que ninguna. Él, por ejemplo, hay uno que me preguntó en qué posición había estado yo y yo le dije Zapper Hill y, y me dice, ellos venían por el monte de Dos Hermanas y me dice uno que había estado ahí, dice, me dice, vos me tirabas a mí. Yo guiaba el tiro nada más con la comunicación y tirábamos con los cañones, qué cañones teníamos, todo eso, le contaba y yo lo habían visto ya. Y dice, ustedes me tiraban a mí, dice, sí. Y se reían, o sea, y nos reíamos. Y yo no sabía qué hacer cuando me dice, ustedes nos tiraban a mí, no sabía qué decir. Pero muy cordial, una charla muy linda. Y bueno, entonces yo le pregunté eran tres, y a los tres le pregunté que si habían tenido compañeros muertos, y uno había tenido tres y el otro dos, y el otro ninguno. Pero muy linda charla, señores, y que la verdad que en las dos ocasiones que me tocó hablar con veteranos de guerra inglés, eh, ellos valoran mucho y les sorprendió mucho el coraje del soldado argentino. ¿Te costó volver a Malvinas después de la guerra? Sí, la primera vez sí, el 2012 fue terrible. Sí, porque contento porque iba a correr y que nos habían propuesto con los otros tres veteranos de guerra más de ir, correr, empezar a recordar lo que vivimos en la guerra y que tratábamos de concentrarnos mucho. Llegamos el sábado a la tarde y el domingo a la mañana y teníamos que correr. Así que así fue, pero bueno, el sábado a la tarde cuando llegamos, el hospedaje donde estábamos nosotros estaba muy cerca de mi posición de combate, así que salimos a aflojar un poco de las piernas. Hacía 2 días que veníamos viajando y para tratar un poco y relajarnos un poco y aflojar. Así que bueno, pasamos por mi posición de combate y bueno, me empezaron a tener las piernas hasta ponerse dura y no pude seguir más. Y ellos tres iban adelante y no, éramos tres. Y, y no, me quedé ahí mirando mi posición así al costado, a la izquierda, y veía todo lo que era el campo de batalla donde estaban los cañones. Y era una cosa muy loca, ¿no? De ver como que la guerra hubiese sido el día anterior y yo veía a todos mis compañeros, todo el armamento, los proyectiles, las vainas. Era una cosa que increíble ver mirar al horizonte y ver como que estaba todo, como si nada. Así que sí, eso fue muy duro para mí. Unas lágrimas, pero bueno, traté de la ayuda y el abrazo y la charla de los otros compañeros míos, de decir, bueno, después recordamos todo. Ahora vinimos a correr, ganar y homenajear a los héroes. Y esa era nuestra misión. La primera misión era esa, ganar y homenajear a los héroes. Y así fue, ganamos en la posta, en la general, a todos los deportistas que habían. No todos son veteranos los que corren, o sea, van veteranos, pero va gente civil, gente de otros países. Había mucha gente de Europa, de Inglaterra también había, japoneses, había unos atletas tipos. Yo decía, los que venían atletas nos van a pintar la cara, decía. El personal que tienen ellos para desactivar los campos minados que llevan a gente de países que están ahí lo usan para desactivar las minas que todavía hay en los campos de Malvinas. Y, y bueno, tuvimos la suerte de ganar y bueno, y el lunes lo primero que hicimos fue ir a visitar a los héroes, al cementerio de Darwin
y eso fue durísimo. Sí, duro porque veía carteles o sea, siempre me quedó un nombre después que se firma el cese de fuego, me quedó un nombre grabado que yo lo había conocido, y lo encontré muerto en el campo de batalla y lo tuve que meter en una bolsa y sepultarlo, llevarlo a la fosa. Y bueno, busqué ese nombre en toda este lugar de ahí del cementerio y lo encontré. Eso fue, fue duro, muy, muy duro para mí. Era lo que tenía que soportar. Yo ya sabía que iba a ser muy duro para mí y para todos los que van al cementerio. Es muy triste y saber de que ellos todavía siguen ahí. Esa fue la primera vez, la segunda vez que fuiste también ganaste, fue en 2017. Claro, bueno, esa fue el 2012, fue la primera vez. Prometí a los héroes armar un grupito de atletas en donde se luzca la remera que corríamos, poner el logo de Malvinas. Entonces, sí, ese grupito se empezó a agrandar, era toda novedad, o sea, porque no, creo que la primera remera con el logo de Malvinas en una carrera de atletismo fue la nuestra. Y bueno, con el tiempo, en el 2015, con la ayuda de mi nuera Belén, le dije que yo no quería tener un grupo, sino quería hacer una asociación civil, que sea un club, aunque no tenga nada, pero un club, y que se llame Agrupación Atlética Islas Malvinas de Córdoba. Y así es, hasta el día de hoy sigue vigente la Agrupación Atlética Islas Malvinas de Córdoba, integrada por muchos atletas de elite. Hoy en día tenemos, y que hace mucho tiempo lo tenemos, al campeón argentino de maratón, que fue en abril en La Pampa, Pedro Luis Gómez, como para decirte algunos de los nombres de los atletas que tenemos de elite. Bueno, empezamos con la personalidad jurídica, todo a pulmón, todo, yo siempre le decía, en mi casa mi señora no sabía mucho que yo sacaba alguna platita de la pensión nacional que a mí el pueblo me paga para cubrir los gastos de ganar la personería, porque yo hacía algunos gastos, y bueno, hasta que lo logré, así que en el 2017 me salió la personalidad jurídica en el 2016. Entonces ya era una agrupación con atletas, eh, digamos, de elite, con personalidad jurídica, podíamos correr campeonatos provinciales, nacionales, sudamericanos. Con esa idea, bueno, así fue que el 2016 dije, para los 35 años quiero ir a correr, pero ya con atletas de mi agrupación. Y ahí armamos el grupo, fuimos 5. El maratón de Malvinas se corre 42 individual y 42 en posta. Así que fuimos uno que corrió Pedro Gómez, corrió la individual, y bueno, y en la posta estaba integrado Julio Castro, Bernie Maldonado, mi hijo Mariano Escudero y yo integramos la posta. Y bueno, tuvimos la suerte de ir y ganar de nuevo, y hasta el día de hoy tenemos el récord del circuito, ya sea en posta y en la parte individual, todavía permanece nuestro récord del circuito. Lo lindo fue que los chicos jóvenes de estar en Malvinas, llevarlos a recorrer la posición de combate, estar con mi hijo, llevarlo y sentarme ahí en el lugar donde yo estuve con mi grupo de soldados, y charlar y contarle y verlo, digamos, a los otros 4, inclusive a mi hijo, de lo que vivía ahí, de lo que fue en ese momento, y decirle, mirá dónde estoy, mirá qué cosa loca, lo que es la vida, decía, de estar ahí con mi hijo y el esto, en donde habían pasado 35 años y yo había visto y vivido momentos difíciles, momentos en donde estaba mi vida en juego y en donde pasé, no sé, muchas cosas, ¿no? Contarle de dónde me senté, dónde estaba en posición de combate, dónde me senté cuando llegó el 25 de mayo. Yo nací el 25 de mayo del 1961 y el 25 de mayo ahí cumplí mis 21 años, y contarle que ahí había pasado solo
con compañeros nada más ahí. Así que fue emotivo, ¿no? Y yo lo miraba a mi hijo y lo veía y decía, está acá, está conmigo. Son cosas que, bueno, que Dios las hace posible, ¿no? Sí, y cumplió con lo que había prometido usted, que era ir y ganar. Y en el podio, ¿cómo fue? Porque usted tenía el logo de Malvinas, ¿tenía algo referido a Argentina también? Sí, sí, cuando subimos al podio en el 2017, todo muy tranquilo, la gente aplaudía y nos premiaron. Y cuando nos subimos al podio, nosotros teníamos un conjunto azul, pero abajo teníamos la remera argentina. Y ya cuando entregan los premios, cuando nos aplauden, qué sé yo, eh, nos bajamos el cierre de la campera y nos abrimos la campera y vieron la remera argentina y se acabaron los aplausos, se acabó todo, sin un silencio y una persona salió corriendo para denunciar a la policía de que nosotros habíamos mostrado nuestra bandera, ¿no? Pero quedó en nada, no pasó nada, pero sí les molestó muchísimo, muchísimo, porque de aplaudir al silencio fue increíble, ¿no? O sea, cómo reaccionaron, pero bueno, lo teníamos que hacer, sí o sí, lo teníamos, no importaba lo que iba a pasar después, pero lo hicimos, así que eso es es algo que me queda muy adentro y que me agrada de haberlo hecho y que, bueno, que los chicos lo hayan hecho también, ¿no? Así que fue muy lindo eso, demostrar nuestra bandera porque Malvinas son nuestra tierra, nuestro país, nos pertenece y eso, bueno, ojalá que algún día se pueda recuperar y que sea por la vía diplomática porque la guerra solo causa daño al que gana y al que pierde y deja secuelas al que gana y al que pierde. Voy retomando un poco después del post Malvinas, eh, ¿cómo volviste a realizar, bueno, tu actividad deportiva? En este caso, me habías dicho que dejaste el ciclismo y cómo retomaste el atletismo, cómo te inclinaste por el atletismo, si fue tu cable a tierra después de la guerra. Bueno, sí, la verdad que, bueno, sí, gracias a Dios que en mi caso, eh, el hecho de hacer deporte me sirvió muchísimo. Fue mi terapia. Fue mi terapia el atletismo y la familia. La contención familiar es muy importante. Eso fue mi terapia y el hecho de ir a correr, de entrenar, porque no es solo correr, hay que entrenar. eh, y tratar con distintas personas en distintas carreras, el hecho de vivir esa adrenalina, esa emoción, y más que me gusta competir, entonces como que mi cabeza solo tenía el entrenar, entrenar fuerte. En mi momento de juventud entrenaba fuerte y, y llegar a lo máximo, digamos, de obtener alguna premiación o algún puesto o algún podio. Si bien pasaron varios años en que uno andaba medio bajoneado mal, este, el atletismo y la familia fueron fundamental para que yo todavía pueda seguir corriendo, porque gracias a Dios lo puedo hacer, ya no tanto como a mí me gustaría, pero sí lo sigo haciendo y sigo entrenando. Así que en 18:30 tengo que entrenar. Tengo mi grupo de amigos que salimos a entrenar, que los conozco hace años, y veteranos. Hay uno que no es veterano de guerra, pero sí veterano porque tiene Carlitos Díaz, mi compadre, que tiene 68 años y parece un pibe. Bueno, yo cumplí ahora, el 25 cumplí los 64 y no soy un pibe, pero estoy cerca. Solo que se me cae el pelo nomás. Pero siempre dando gracias a Dios de poder hacer lo que me gusta, de poder disfrutar con mi familia, tener muchos amigos, poder organizar. Yo organizo una carrera, esta es la 10ª edición que se hizo el 27 de abril, la 10ª edición Maratón Héroes de Malvinas, en donde este año fue hermoso. Hace varios años que venía aumentando. Empezamos con 40 corredores en la primera edición y este año terminamos con 1.500 personas. El día espectacular,
y mucha gente, hago una carrerita bastante linda, en donde doy remeras con la inscripción, y todo esto es ayuda de la familia y en especial de mi nuera Belén, que es la que maneja todo. Yo soy el mensajero que voy a la calle y empiezo a recorrer, ir a pedir esto, a pedir el otro, pero todo a pulmón. Todo lo que se recauda en inscripción se gasta en remeras, se gasta en medallas, en clasificar categorías de 5 en 5, que muchos no lo hacen yo, porque ya por el hecho de que es mucho costo, pero bueno, nosotros nos caracterizamos por hacer la categoría, por ejemplo, de 30 a 34, 35 a 39, así de 5 en 5, porque hay algunos que lo hacen de 30 a 39, y ya hay diferencia del que tiene 30 al que tiene 38, hay diferencia porque eh, hay muchos años de diferencia. Pero bueno, tratamos de hacerlo así y entregar medallas finalistas, eh, dar hacer sorteos con algunas cosas que nos donan. Cuesta mucho, es mucho trabajo, pero lo hago con mucho placer y gracias a Dios, hasta acá llevamos la 10ª edición y la verdad que re bien y cada vez hay más gente. Obviamente que colabora, la Municipalidad de Córdoba colabora con el tema del corte del circuito, de habilitarnos, digamos, el equipo de audio que no tenemos, y bueno, todo lo que significa cortar calles con lo que es tránsito. Bueno, la Municipalidad de Córdoba nos da esa mano. Hay mucha gente amiga que nos ayuda. Este año, bueno, no, nos regalaron la fruta. Después hay personas que tienen algunos emprendimientos y nos ayudan y nos dan, por ejemplo, los cereales para darle a los atletas en el kit, cosas así, ponerle algo. Tenemos la suerte de que hay personas que hace bastante que nos vienen ayudando en eso. Que está es gasto, pero bueno, nos ayuda mucho. Bueno, te voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando, agradeciéndote por tu tiempo, que supongo como conocemos todos, conocés la canción que se cantó en el Mundial de Qatar, que hay una frase que los recuerda a ustedes. ¿Qué te significó a vos? Y Y nada, fue muy linda, muy emotiva, o sea, porque el hecho de tenernos en cuenta ya en esa canción fue la verdad que muy linda y, y que se haya cantado en un mundial, ¿no? Es algo muy importante para nosotros. Yar, te queremos agradecer y te pedimos una reflexión final. Tengo entendido que querés volver a Malvinas a otra carrera dentro de unos añitos. Para sellar lo que quieras contarnos. Mi ilusión, espero que Dios me acompañe y que pueda entrenar y que pueda mantenerme hasta ahora como hasta ahora, cuando se cumplan los 45 años, ahora en el 2027, volver con los mismos chicos a Malvinas a correr y hacer mi último homenaje en Malvinas a ellos, a los héroes de Casa en Darwin. Esa es la ilusión más grande que tengo y espero, bueno, es muy caro, lamentablemente es todo plata y bueno, y ojalá Dios quiera muchos puedan colaborar cuando ya por ejemplo el año que viene, el 2026, tenemos que empezar a organizarlo ya a partir de junio, porque para armar todo lo que es inscripciones, viaje, algo vamos a hacer, no sé, cuando fuimos en el 2007 sorteamos bicicletas, vendimos empanadas, vendimos bizcochuelo, este, sorteamos remera, no sé, de todo para ir. Y bueno, en cuanto al viaje, los pasajes aéreos para los 5, me endeudé con la tarjeta 12 meses, así que, pero ahora está muy complicado porque todo se fue muy caro, la libra muy cara y todo se maneja en libre, entonces, pero bueno, tengo la fe y que pido a Dios, y tengo la esperanza que vamos, es mi ilusión, sería mi última, o sea, mi último homenaje porque ya después ya, no, ya vamos a estar muy viejos, ya no, capaz, tal vez vayan otros chicos que sean de la agrupación y que obviamente que también los vamos a ayudar y yo los voy a alentar desde acá de Córdoba.
Bueno, te agradecemos un montón tu tiempo, todo lo que nos has contado, nos hiciste pasar por todas las emociones acá con Juan y con los otros chicos Sí. por ahí también escuchando. Así que gracias por eso, gracias, muchas gracias. Te agradezco, Luis, yo también. Ha sido un gusto, un placer. Te agradezco tanto como por la mano que nos estás dando con este trabajo, pero también como argentino. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes, especialmente por mantener viva la causa Malvinas. Todo lo que ustedes hacen a nosotros nos sirve muchísimo porque es una causa que no se debe perder. Es algo que a nosotros nos mueve mucho, pero especialmente por los héroes que descansan allá, por los que dieron la vida por la patria. Entonces, siempre agradecido a ustedes y agradezco mucho este espacio que me dan para que se conozca más la causa Malvina y que tenemos héroes que descansan en Malvina y tenemos veteranos de guerra que defendieron la patria, volvieron y que están caminando por todo el país, que se merecen un abrazo. ¿Eh? Así que muchísimas gracias a ustedes por tomarse este tiempo y esta entrevista bueno, que a mí me gusta y quiero que la causa Malvina, nuevamente lo repito, perdure para siempre. Gracias, Luis. Un abrazo grande. Un abrazo y saludos a todos, a todo Gracias. el equipo, a todos. Gracias. Chao.